Hasta me voy a poner mis lentes para decirte esto. La moda es para nerds. La moda es para nerds. Punto final. Hello, yo soy Jimena y como tu Fashion GPS me encanta hablar de moda, de la cultura que lo rodea y de cómo podemos explorar el mundo a través de ella. Así que vamos a hablar de algún tema que me parece que muchas veces dejamos de lado, que es el contexto en la moda y básicamente como que ser intelectual en esta industria. Si estás aquí seguramente te gusta la moda y seguramente has escuchado esa idea de que cuando tú tienes mucha pasión y creatividad y talento, la vas a armar en esta industria. Aunque sí es verdad que hay gente muy talentosa que no ha estudiado diseño de moda, la ha armado cañón en la industria, por ejemplo, Vivienne Westwood, Virgil Abloh y también Miuccia Prada. Estas personas lograron estar en donde están, no porque fueran solamente extremadamente talentosos, que sí lo son, no lo fueron, rest in peace, Vivienne y Virgil. La realidad es que estas personas lograron todo lo que pudieron porque eran extremadamente sensibles a la cultura. Y la cultura es lo que nos rodea todo el tiempo, es lo que define quiénes somos dentro de un contexto social específico y que está inspirado, influenciada en sí misma por lo económico, lo político, lo social, lo cultural y todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Quiero que pienses en la moda como si fuera un cuello de botella por donde entran todos los temas, todos los temas del mundo y que a través de ese cuello de botella se filtran y salen en forma de ropa, de zapatos, de bolsas, de productos de moda como los conocemos, ¿no? Que pueden ser un producto de moda muy simple como la ropa que vemos en Shein o un producto de moda muy complejo como la alta costura. Todos estos niveles que hay en medio tienen de alguna manera una influencia del contexto que les rodea, ya sea un contexto global, qué es lo que está pasando en general, cuáles son las corrientes que están moviendo al mundo, o también contextos culturales. Lo vemos mucho, por ejemplo, en los temas artesanales, donde el pasado histórico de una comunidad define lo que hoy está haciendo porque continúa estas tradiciones. E incluso quienes no estamos ligados directamente con una comunidad indígena o algo por el estilo, también tenemos estos impactos de nuestro pasado que nos permiten desarrollar nuestra creatividad, nuestra comunicación y todo lo que queremos hacer en nuestra industria. Justo tener conciencia de esto y entenderlo y sobre todo aprovecharlo es lo que ha hecho que marcas como Miu Miu, Vivienne Westwood y Off-White sean tan relevantes y tengan tanto crecimiento y tanta presencia en el mercado. La realidad es que esto ocurre no porque literalmente tengan playeras siempre con mensajes muy específicos sobre un momento específico del tiempo, sino porque ellos suman contexto con creatividad y a partir de ahí crean productos interesantes que son relevantes a la gente a la que le quieren hablar, porque saben que hay cierto grupo de personas que está consumiendo cierto tipo de cosas y todo esto, de verdad, todo esto viene de ser curioso y de tener esa noción de intelectualidad y como que estas ganas de aprender sobre lo que nos está rodeando. Por ejemplo, hablemos de Miu Miu. Miu Miu es una marca que es conocida como la hermana pequeña y rebelde de Prada y aquí tengo un párrafo que de verdad me pareció increíble que te voy a leer del website de Grupo Prada, que dice que al transformar la moda en un estado mental, al transformar la moda en un estado mental, o sea, esa frase me parece increíble, y utilizar el cambio como el elemento clave para construir el mundo, Miu Miu logra un resultado con carácter, que presume de un encanto tanto sensual como intelectual. Amo Miu Miu, qué buena marca. Miu Miu nace en 1993 y esto no solamente es una extensión de la creatividad y la personalidad de Miuccia Prada, sino que también es un reflejo de lo que está ocurriendo en la época. Miu Miu nace en los 90 cuando estaba la tercera ola del feminismo que trajo consigo que las mujeres abrazaran aún más su individualidad y su expresión corporal, que pienso que es muy relevante para una licenciada en ciencias políticas como Miuccia Prada. O sea, que ella pudiera tomar ese contexto que igual, de nuevo, no está explícitamente escrito en la página de Miu Miu, pero te das cuenta porque es una respuesta a lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y cuando tú notas las siluetas, los colores, cuando notas el mensaje detrás, incluso la fotografía de Miu Miu, puedes analizar precisamente la conexión que tiene Miuccia Prada con el empoderamiento femenino de cierto grupo de mujeres en cierto contexto del tiempo y que hasta la fecha la mantiene como una marca muy relevante porque sabe a qué mujer le está hablando, sabe cómo hablarle y lo sabe porque entiende el contexto. Y Miu Miu en estos últimos años ha sido una de las marcas más trendy, más hot, más top de la industria, precisamente porque tiene una dirección creativa muy adecuada y muy contextualizada de lo que podemos aprender. Y es que ahí está la clave. El secreto no es aferrarte y decir, este es mi producto, este es mi diseño, soy genial. O sea, sí lo eres y tu producto seguramente es hermoso. Pero también tienes que salir de tu zona de confort sobre lo que crees que es la moda y entender que cuando te das la oportunidad de leer sobre economía, sobre política, sobre historia, sobre diferentes temas que a lo mejor nunca te habían interesado, ahí es donde vas a encontrar conexiones que van a hacer que lo que tú estés creando, ya sea que seas artista, ya sea que creas contenido, ya sea que incluso nada más sea para ti y la manera en la que te vistes, a través de estos contextos
cuando tú lees o cuando tú escribes o cuando tú ves un video al respecto, tú vas a entender cómo es que lo que tú estás creando se conecta con otras personas. Porque al final del día, yo soy fashion marketer, estoy haciendo una maestría en este tema. Y vender moda no solamente es decir, tengo un producto, cómprenmelo. No. Vender moda es conectar con tu audiencia para que esta audiencia sienta que puede ser el héroe de su historia a través de lo que tú estás haciendo. Y eso solamente va a ocurrir cuando sepas de qué tipo de historia quieren ser héroes. Lo que voy es que para poder conectar, tienes que saber qué es lo que está pasando alrededor de la persona con la que quieres conectar. Y sobre todo tienes que saber cuál es el tipo de persona con la que quieres conectar, que creo que eso es algo muy importante dentro de la comunicación de moda o simplemente como en el cultivarnos con nosotros mismos, ¿no? O sea, en qué lugares queremos encajar y en qué lugares queremos crecer. Más allá de solamente encajar como una pieza así como que forzadísimo, queremos encajar de una manera en la que sintamos que estamos creando una comunidad. Y bueno, yo no vine aquí a crearte problemas, ni vine aquí a darte como que crisis existenciales, vine a resolverte. Entonces te voy a decir uno de mis tips favoritos. Ya te lo dije un poco, pero ahí va. Salte de tu zona de confort, o sea, toma temas que no te interesaban y lea al respecto. Ya sé que te compres un libro, ya sé que te compres un CD, ya sé que escuches un podcast o que veas un video, lo que sea, date la oportunidad de explorar nuevos horizontes. Te voy a dar un ejemplo. Este es mi manga favorito. Los mangas, por si no lo sabes, son como cómics japoneses, están en blanco y negro. Ese está en japonés porque lo compré en Japón. Pero a lo que voy con esto es que esta es una historia sobre voleibol. Yo odiaba el voleibol en la preparatoria. Lo odiaba, no me gustaba nada cuando nos hacían jugar voleibol. Siempre se me iba la pelota, nunca podía sacar, me pegaban. Terrible. Ahora dime si amo el voleibol. Lo adoro, es mi deporte favorito, es lo que más me gusta jugar. No soy la más experta, pero lo disfruto mucho. Y eso lo aprendí por darme la oportunidad de ver una historia sobre deportes, que yo nunca he sido muy deportiva, siempre soy muy nerd. Es como que de repente... Ah, no. Como que de repente vi un mundo totalmente diferente conforme fui dándome la oportunidad de leer historias sobre cosas que yo no consideré jamás en mi vida. Y creo que eso es lo que... ¿Qué me los voy a poner? Eso es lo que estoy tratando de decirte. No tienes que forzarte a buscar lo que detestes tampoco, porque yo entiendo que no siempre nos gustan ciertos temas, pero sí que si ya hay algo que te llame la atención, que si hay algo que tú dices, pues a mucha gente le gusta, ¿por qué no explorarlo? Mm, si hay algo que tú crees que te esté faltando, porque por ejemplo a mí me faltaba mucho como que la actividad física. Digo, obviamente sentarte a ver anime pues no es actividad física, ¿no? Pero esta serie me inspiró mucho a decir, no es que sí quiero hacer ejercicio y quiero poder hacer muchas cosas con mi cuerpo y poder agarrar una pelota y lo que sea. Siento que si hay algo así que te inspire en una parte de tu vida que a lo mejor puedes todavía abonarle, pues aprovéchalo y date la oportunidad de aprender al respecto. Ese es como que creo que mi tip más grande y que lo puedes empezar a aplicar cuando sea y donde sea y como sea. De nuevo, puedes ver cosas en internet, pero si yo fuera tú, me daba la oportunidad de ir con las cuestiones como tangibles, físicas. Es decir, cómprate un libro. Te voy a recomendar 3 libros que sí son de moda. Y pues justo no es necesariamente lo que te estoy diciendo de irte a otros temas, pero para que vayas como que profundizando y ya de ahí sacando ramitas de interés y conocimiento, aquí van 3 libros. El primero me lo dejaron como tarea en mi primer trimestre de la maestría de moda y mercadotecnia y me parece súper acertado porque nos da una perspectiva muy profunda de la psicología detrás del por qué nos vestimos. O sea, si nos vestimos por pudor, nos vestimos por protegernos de las inclemencias del clima, nos vestimos por demostrar nuestro nivel, etcétera. Hay muchísimas pequeñas cuestiones que a lo mejor nunca nos habíamos preguntado antes, pero yo creo que este libro pone sobre la mesa de una manera muy clara y sobre todo con una respuesta muy bien estructurada. Se llama Psicología del Vestido. Es muy cortito. Este yo lo compré por Amazon y creo que es una muy buena primera parada para tener más contexto sobre la ropa, porque al final del día, pues la moda sí es un producto, la moda es una industria que necesita moverse con dinero y necesita el capital para poder seguir existiendo, pero también la moda es algo que está presente en todos nuestros días. Creo que debe haber un porcentaje muy pequeño, muy, muy pequeño en el mundo de personas que realmente no usan ropa, pero al final del día la indumentaria y la vestimenta están tan presentes casi como respirar, me atrevo a decirlo así de intensamente y de dramáticamente. Pero la ropa realmente es parte de nuestro todo
Entonces, saber un poquito más sobre esta responsabilidad, ¿no? Que llevan las prendas en nuestra expresión personal y en nuestra protección, etcétera, creo que está muy cool y ya sobre ahí te puedes ir a otros temas. Por ejemplo, hay una parte del libro que habla sobre el pudor y creo que lo habla de una manera muy europea y es muy occidental este libro, pero creo que te conecta a preguntarte, ok, el pudor, ¿cómo está relacionado con las mujeres hijabi en el Medio Oriente? ¿O cómo está relacionado con el Islam? ¿Por qué el Islam abraza tanto el pudor? ¿Y de dónde viene esta, pues esta creencia tan fuerte, ¿no? Sobre la relación del cuerpo, el cubrir el cuerpo y tu relación con Dios. Entonces, creo que aquí comienzas a tener muchas perspectivas diferentes y muy cool sobre lo que puedes hacer para entender mejor la moda. El siguiente libro que te voy a recomendar es sobre historia del arte y creo que aquí es como un arma de doble filo, porque la historia del arte obviamente te va a dar mucho contexto sobre la historia en general, pero a la vez, si no sabes tanto de historia en general, puede ser un poquito como que no tan claro, ¿no? El por qué está pasando lo que está pasando en el arte. Y creo que eso está cool porque entonces, de nuevo, te hace pensar y te hace decir, a ver, ¿qué era la Segunda Guerra Mundial? Espérate, tengo que investigar antes de entender de lo que estoy hablando. Entonces, este libro es The Short Story of Art, que a pesar de ser justamente muy cortito y muy pequeño, tiene grandes ejemplos y tiene textos como muy puntuales sobre el tema. Entonces, si lo lees así, definitivamente te va a dar herramientas muy cool. Me encanta que viene desde la prehistoria hasta el conceptualismo en términos de movimientos. Trae muchísimos ejemplos de obras de arte y también trae muchas técnicas diferentes. Por ejemplo, podemos ver un Rothko, que me encanta. Y aquí podemos ver también, sobre todo, análisis detrás y explicaciones de qué es cada obra, que creo que es muy importante porque también en términos visuales, entender las corrientes que existen nos ayudan a identificar mejor de lo que estamos viendo y de lo que estamos hablando cuando estamos creando moda o simplemente consumiéndola, pero cuando estamos frente a una pieza, ya sea sencilla o muy compleja, como de nuevo alta costura. El tercer libro que te voy a recomendar, sí es full de moda, porque yo entiendo que sí mi tip es salirte de ahí, de la zona de confort, pero nunca está de más también tener como que bien asentado nuestro conocimiento sobre lo que amamos. Entonces, este es Fashion History from the 18th to the 20th Century. Este, la verdad es que también está increíble, me encanta, porque siento que tiene muy poco texto, pero aquí puedes ver con mucho detalle las piezas históricas que solamente puedes ver en, bueno, que es parte de la colección del Kyoto Costume Museum, no, del Kyoto Costume Institute. Mira, aquí puedes ver muchas obras diferentes, detalles, súper recomendado. Conforme tú vayas leyendo estos libros, te vas a dar cuenta también de que vas a ir desarrollando nuevas habilidades sobre cómo ver el mundo y sobre todo cómo expresar el mundo que vive dentro de ti hacia afuera, porque muchas veces lo que queremos hacer en la moda o lo que vemos en la moda como resultado es justamente eso, una extensión de la expresión personal que aunado a lo que decíamos al inicio, ¿no? Al contexto y a la creatividad, se vuelve algo que verdaderamente tiene potencial, tanto cultural, que eso es muy importante, cuando creas algo, tienes que tratar de conectar con lo que la gente alrededor de ti está haciendo, lo que está pasando, y no me refiero como tratar de ser alguien que no eres o tratar de entrar en una tendencia que no te corresponde, pero sí me refiero a tratar de ser relevante en los momentos contextuales de quién estás viviendo. Alguna vez escuché un podcast de una curadora de arte que decía que cuando vas a empezar a comprar arte debes hacerlo, o lo mejor es que comiences a hacerlo con artistas de tu generación, artistas que son tus contemporáneos, porque ellos están contando las historias de tu vida, ellos están contando lo que está pasándote, incluso si no te está pasando a ti directamente, pero lo que está pasando en tu ciudad, lo que está pasando en tu país, a la gente de tu edad, en tu mundo social, laboral, económico, etcétera. Ellos están realmente documentando tu vida sin que tú te des cuenta. Entonces creo que eso va muy de la mano cuando creamos moda o cuando tenemos una como que algo que queremos sacar al mundo. O sea, ¿qué historia estamos contando? Y sí podemos estar inspirados en el pasado, estar inspirados por el futuro, pero siempre va a haber ese punto del presente que nos va a conectar y que nos va a hacer realmente crear cosas relevantes y hacer que los demás también se enamoren de lo que estamos creando. Otra cosa que llega cuando nos dedicamos un poquito más a la parte intelectual dentro de la industria de la moda es que ubicas a esa gente súper chic que ves en la calle y que tú dices, ¿por qué me llama tanto la atención? Y que a veces ni siquiera es el outfit, sino es su porte. Es que la realidad es que saber mucho te da seguridad.
porque entiendes, o sea, porque tienes esa capacidad de análisis, porque tienes la capacidad de hablar con quien sea, cuando sea, y cuando llegue alguien a preguntarte algo, vas a tener algún tipo de respuesta buena. Entonces, también eso es muy importante. En la parte de desarrollo personal, saber sobre lo que nos gusta y realmente saber, no solamente ver TikToks de gente random que hace outfits trendy, que, ojo, no tiene nada malo, pero pues no es el tema aquí. Saber sobre lo que nos gusta de una manera profunda, analítica, bien estructurada, nos ayuda a desarrollar un buen gusto personal, que se nota tanto en nuestra ropa, sí, pero yo creo que es lo último, sino en nuestra personalidad, o sea, en nuestra manera de expresarnos y sobre todo en la manera en la que nos dirigimos al mundo, ¿no? Y la manera en la que entramos a un lugar y tenemos cierto tipo de presencia y la manera en la que simplemente tenemos la capacidad de plantarnos en un espacio y ocupar realmente ese espacio y que siempre hay un espacio en la mesa. Sobre todo si eres mujer, creo que es muy importante tener siempre estas como estos pensamientos rápidos, estas capacidades de explicar lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, con quién, cómo, cuándo. O sea, realmente saber, porque el conocimiento es poder. Y si estamos en una industria donde hay tantas mujeres participando, pero la mayoría de los puestos importantes lo tienen los hombres, entonces una de las pocas maneras o de las maneras más fuertes en las que podemos ir avanzando, 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 siempre es siendo muy capaces, siendo muy inteligentes, siendo muy cultas, siendo muy sensibles a la cultura y a lo que nos rodea y sobre todo siendo muy firmes y seguras en nuestro propósito. De nuevo, algo que solamente llega cuando sabes, porque otra vez lo voy a decir, el conocimiento es poder. Ya hablamos sobre todas las implicaciones positivas que tiene saber sobre moda, pero también quiero hablar de todo lo que es no saber sobre moda y cómo nos podemos dar cuenta cuando alguien no está haciendo su trabajo para que a ti no te pase sobre todo. Porque creo que hay dos cosas muy peligrosas que ocurren cuando hacemos moda sin contexto. La primera es, precisamente contamos historias de las que no sabemos muy bien o para las que no tenemos la capacidad de expresar y de explicar y que por ende las contamos mal y podemos terminar ofendiendo a los demás que creo que se ve muchísimo en temas como artesanales, en temas de grupos racializados, de personas marginadas, etcétera. Y otra cuestión es justamente ver este tipo de trabajos, incluso cuando están bien hechos, y no tener la capacidad analítica de no sacarlos de contexto y de ver más allá de la moda como una expresión linda, o sea, una expresión de cosas agradables a la vista. Porque la moda sí es eso, la moda es el desfile y el glamour y lo lindo, pero también la moda es un lienzo sobre el cual podemos pintar historias incómodas, sobre las que podemos reclamar cuestiones y sobre las que podemos analizar lo pasado o esperar el futuro, incluso cuando esto tiene temas incómodos. Creo que un ejemplo de verdad que a mí me encanta y que hace que Alexander McQueen sea uno de mis diseñadores favoritos en el mundo y en la historia es esta colección, fue su sexta colección, se llama Highland Rape y justamente cuando tú entiendes el contexto es que comprendes el por qué es una colección tan difícil de ver y tan incómoda, más allá de lo visual o más allá del toda esta construcción que hizo en su show. Y es que esta colección pone al centro la herencia escocesa de Alexander McQueen y su manera de analizar lo que ocurrió con la invasión británica a los Highlands escoceses, el impacto que esto ha tenido en su manera de expresarse y en su identidad personal, pero sobre todo en una cuestión más grande, ¿no? Más amplia y cultural y social y económica de las islas británicas. Entonces, si tú no tienes este pequeño trocito de contexto, que obviamente no siempre vamos a saber todo, no siempre vamos a entender todo y no siempre vamos a tener, ¿no? Como que estas claves históricas o estas como detalles, pero que si tú no tienes, aunque es un poquito, ¿no? De conexión en tu cabeza entre regiones, entre momentos, pues obviamente va a ser muchísimo más difícil entender y disfrutar desde la visión artística lo que fue este show. Algo que también creo que pasa mucho en la actualidad es el análisis que hay detrás de los cambios de directores creativos en las grandes casas de moda. Ahorita está ocurriendo pues un sinfín de cosas donde, por ejemplo, Denma de Balenciaga se fue a Gucci y que mucha gente se quedó como de, o sea, como que yo vi muchas críticas y no porque esté defendiendo a Denma, yo sé que este tipo, o sea, tiene sus cosas y todo lo que ha hecho en Balenciaga como que hit or miss, pero creo que hablando de estrategia de negocios, Denma es un tipo que sabe vender. Punto final. O sea, este hombre de verdad es muy bueno en eso. Y si Gucci está en uno de sus peores momentos económicos, pues ¿a quién vas a buscar? ¿A alguien que sea súper creativo o alguien que tenga la capacidad de realmente alzar un negocio? Entonces creo que ese tipo de matices tenemos que analizarlos más allá de que si nos gusta lo que
Denma diseñaba, que si nos gusta, por ejemplo, el trabajo de María Grazia Curie de Dior, que actualmente literal hace como 2 días se salió de la casa para irse a otro lado. Y mucha gente lo festejó, y no porque a lo mejor su visión creativa haya sido la más wow, pero María Grazia puso a Dior en un gran lugar, logró ventas, fue una gran directora creativa, por lo menos en temas de estructura y en temas de estrategia, que creo que también a veces se nos olvida que no es lo que nos gusta a nosotros como individuos, sino también lo que la industria está pidiendo. Y la industria lo que pide, dinero. Y si la persona que está a cargo no lo está logrando, pues next. Pero ella sí lo estaba logrando, y creo que, aunque sí podemos festejar algunas cosas, porque tampoco es que su Dior haya sido el más emocionante, también tenemos que entender como que detrás, que al final del día, ella sí le estaba vendiendo a su cliente. Ella sí estaba pensando, a ver, ¿quién se me va a comprar? ¿Y qué tengo que hacer para que me compre? Pero, pues creo que al final del día son ese tipo de cuestiones las que tenemos que tener la capacidad de entender si queremos trabajar en una industria tan movida, tan creativa, tan conectada a la cultura actual, y sobre todo que una industria que siempre está buscando relevancia. No podemos ser relevantes si no nos interesa lo que está pasando en el mundo. Entonces, yo creo que si te das la oportunidad, bueno, nos damos juntos, la oportunidad de seguir explorando el mundo a través de la moda, que es algo que literal es el centro de este canal, pues vamos a llegar a lugares muchísimo más altos y a todo lo que queramos hacer. Otra cuestión también es que a mí me parece muy cool y muy motivador, y que si no lo habéis escuchado te lo voy a poner sobre la mesa, que la moda necesita diferentes perfiles. Yo soy internacionalista y también soy fashion marketer, soy mercadóloga para la industria. Entonces, si te das cuenta como que esta mezcla de habilidades, de visiones del mundo, pues a mí me dan un perfil muy específico que a lo mejor alguien más puede complementar con otra cosa, y que no siempre necesitamos solo de los diseñadores de moda, que son geniales y los amo. Escuché alguna vez una historia de una persona que trabajaba en un banco y que ahora trabaja en las grandes casas de moda. O sea, en un banco, nada que ver. Pero son estas habilidades que desarrollas fuera de la industria, que no te enseñan en la escuela porque a ti te están enseñando algo muy diferente, que te dan oportunidades únicas. Entonces yo creo que si tú quieres entrar en moda, quieres mantenerte aquí, profundizar y tienes un perfil muy diferente, pues tienes ahí ya una gran ventaja competitiva, porque la industria de la moda no solamente es el producto final, que es la ropa, sino que también es la estrategia de negocios, es el análisis contextual y de tendencias, es la estrategia de ventas, la manera en la que comunicamos, es también temas incluso como de química, de temas científicos. Es decir, hay un espacio para todo el mundo en esta industria, pero tienes que cultivarlo, cultivando a ti mismo y teniendo un perfil realmente profundo, y que sí, más allá de nuestros títulos universitarios, si los tenemos o no, también como personas, tener la capacidad de, como platicamos hace un momento, llegar a cualquier lugar y realmente poder reclamar un espacio, porque tienes muchas cosas importantes que decir, que van a abonar a los demás, y también siempre llegar con las demás personas y no solo pedir, sino tratar de dar antes que nada. Entonces, pues, esto es como yo concluyo el video. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente video para seguir explorando el mundo a través de su ropa y la moda. Bye.